Una noche, una casa, 8 mujeres asesinadas, una por una. El 13 de julio de 1966, Richard Speck cruzó la puerta de una residencia de estudiantes de enfermería en South Chicago. Entró desarmado, salió dejando tras de sí una escena de horror que cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. No hubo disparos, no hubo explosiones, solo control, terror, humillación y muerte. Speck no fue un asesino que actuó durante meses ni años. Su violencia fue como una llamarada, brutal, desbordada, imposible de contener. He querido abrir uno de los expedientes más escalofriantes de la historia del crimen moderno, la historia de un hombre que en una sola noche mostró que el verdadero terror no necesita tiempo, solo una oportunidad. Muy buenas, yo soy Lux y bienvenidos un día más al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo, muchísimas gracias por vuestros likes, vuestras suscripciones y por activar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Pero no me enrollo más y sin más empecemos con el caso. Richard Benjamin Speck nació el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood, Illinois, en el seno de una familia humilde, marcada por la rectitud y la fe religiosa. Su padre, Benjamin Speck, era un trabajador ferroviario respetado, un hombre firme pero justo, que servía como ancla emocional para el pequeño Richard. Pero esa ancla se rompió demasiado pronto. Benjamin murió de un infarto cuando Richard tenía apenas 6 años. Y a partir de ese momento, todo en su vida comenzó a torcerse. Su madre, Mary Margaret, se volvió a casar rápidamente con Carl Lindbergh, un alcohólico abusivo con un historial criminal. El contraste entre la figura amorosa de su padre y la violencia de su padrastro dejó a Richard con una herida profunda, hecha de abandono, rabia y resentimiento. Desde la adolescencia, Speck mostró signos claros de inadaptación social, bajo rendimiento escolar, consumo temprano de alcohol, pequeños hurtos y peleas callejeras. Nunca logró encajar. Siempre fue el chico que observaba desde la esquina, el que no pertenecía a ningún sitio. Abandonó la escuela a los 16 años y empezó a acumular un historial delictivo que incluía delitos menores, falsificaciones, robos y agresiones. Durante años vagó entre trabajos precarios, principalmente como obrero portuario, y arrestos frecuentes. Cada fracaso, cada rechazo, cada humillación iba acumulándose en su interior como pólvora seca. En 1962 se casó con Shirley Malone, una joven de apenas 15 años. Tuvieron una hija, pero la violencia de Speck, física, verbal y emocional, acabó destruyendo el matrimonio en pocos años. Richard Speck era incapaz de construir algo que no fuera sobre ruinas. Para mediados de los años 60, su vida era una espiral descendente, sin familia, sin trabajo estable, con antecedentes penales y completamente dominado por el alcohol y las drogas. Un hombre pequeño, perdido y furioso, buscando algo o a alguien sobre quien descargar toda esa rabia contenida. Lo que Richard Speck no sabía, o tal vez sí, era que su oportunidad llegaría una noche calurosa de julio de 1966 y que la aprovecharía de la forma más brutal inimaginable. 13 de julio de 1966, una noche calurosa en Chicago. Una casa modesta de 3 pisos donde residían varias jóvenes enfermeras de South Chicago Community Hospital. A esa casa llegó Richard Speck. Borracho, desesperado, armado con un cuchillo de marinero y el corazón cargado de rabia. Speck irrumpió en la residencia sin que nadie lo detuviera. No tenía un plan meticuloso, no sabía a quiénes se encontraría exactamente, solo sabía que tenía el control y que esa noche no pensaba soltarlo. En la casa se encontraban 9 mujeres, todas jóvenes, estudiantes de enfermería, muchas de ellas inmigrantes filipinas que apenas llevaban unas semanas en el país. Speck las despertó una a una a punta de cuchillo, ordenándoles que se agruparan en una misma habitación. Les dijo que solo quería robar, que si cooperaban no les haría daño. Mentía.
Durante las horas siguientes fue llamando a las mujeres de una en una, llevándolas a otras habitaciones, y allí las violó, las estranguló o las apuñaló. Metódicamente, fríamente, como si no fueran personas, sino simples objetos que podía destruir a su antojo. El horror fue absoluto. No hubo gritos que alertaran a los vecinos, no hubo fugas, solo la brutalidad silenciosa de un hombre que había encontrado por fin un escenario perfecto para su violencia. Una de las mujeres, Cora Amurao, consiguió esconderse bajo una cama, tapándose la boca para no gritar. Fue ella quien horas después, cuando Speck se marchó, creyendo haber matado a todas, logró salir, escapar por la ventana y alertar a las autoridades. El recuento fue devastador. 8 mujeres asesinadas, una superviviente, un crimen cometido en una sola noche en un solo lugar. Las imágenes del escenario que encontraron los policías siguen siendo, a día de hoy, una de las escenas de crimen más brutales en la historia de Estados Unidos. Una masacre sin razón, sin sentido, sin remordimiento. Richard Speck, mientras tanto, se desvaneció entre las sombras de Chicago como un fantasma, pero no por mucho tiempo. Tras cometer uno de los crímenes más atroces de la historia, Richard Speck no huyó lejos. No tenía plan de escape, no tenía una nueva identidad, solo tenía desesperación. Durante 3 días vagó por los barrios bajos de Chicago, se emborrachó, deambuló sin rumbo, se ocultó en pequeños hoteles baratos. Sabía que su tiempo se acababa. Finalmente, el 17 de julio de 1966, intentó suicidarse cortándose las venas en una de esas habitaciones de mala muerte. Fue encontrado a tiempo por 2 médicos de un hospital cercano, que lo reconocieron gracias al retrato robot difundido por la prensa, y sobre todo, gracias a la descripción de la única superviviente, Cora Amurao. Richard Speck fue arrestado mientras aún llevaba los vendajes en los brazos. Durante el interrogatorio nunca mostró remordimiento, solo irritación. En su mente todo había sido culpa de los demás, de su madre, de su padrastro, de la sociedad, de la mala suerte. El juicio comenzó en abril de 1967. La prueba más contundente fue el testimonio valiente de Cora Amurao, que relató cómo había presenciado el horror escondida bajo una cama y cómo pudo reconocer a Speck entre varias fotografías. Speck fue descrito por los psiquiatras como un hombre sin empatía, de inteligencia limitada, pero capaz de planear actos violentos, lleno de resentimiento, odio contra las mujeres y frustraciones acumuladas. Su defensa intentó alegar locura, pero fue inútil. La brutalidad de los hechos no dejaba espacio para dudas. El 15 de abril de 1967, el jurado tardó menos de 50 minutos en declararlo culpable de 8 asesinatos en primer grado. La sentencia fue clara: pena de muerte. Sin embargo, en 1972, debido a cambios en la legislación del estado de Illinois que invalidaron temporalmente todas las sentencias de muerte, la condena de Speck fue conmutada a cadena perpetua. Durante su tiempo en prisión, Speck siguió generando repulsión. En 1996, años después de su muerte, salieron a la luz vídeos clandestinos grabados en la cárcel, donde se le veía vestido con lencería femenina, drogándose, manteniendo relaciones sexuales y fanfarroneando sobre los asesinatos. Cuando los periodistas le preguntaron si sentía remordimiento, simplemente sonrió y dijo: "No. No lo sentí entonces y no lo siento ahora". Richard Speck murió de un ataque cardíaco el 5 de diciembre de 1991, un día antes de cumplir 50 años, sin haber mostrado jamás el más mínimo signo de culpa. Y ahora, como siempre, analizaremos el perfil criminal. Richard Speck no fue un asesino meticuloso, no fue un maestro de la manipulación ni un estratega frío. Fue algo más crudo, más primitivo, una rabia ambulante contenida durante años, que finalmente estalló en la noche más oscura de su vida. Los expertos que lo analizaron durante el juicio y posteriormente en prisión coincidieron en varios rasgos claros.
narcisismo patológico. Speck tenía una autoestima frágil, pero al mismo tiempo una necesidad desesperada de sentirse importante. Profunda misoginia. Odiaba a las mujeres, a quienes culpaba inconscientemente de todos sus fracasos vitales. Trastorno de personalidad antisocial, incapacidad de empatizar, tendencia a la manipulación, violaciones constantes de normas sociales sin remordimiento, impulsividad y bajo control emocional. Vivía en una espiral de violencia, alcoholismo y frustración, incapaz de proyectar su vida a largo plazo. Su infancia disfuncional, marcada por la muerte de su padre, el abuso de su padrastro y la humillación social, sembró las bases para un individuo que jamás desarrolló vínculos afectivos sanos. Desde pequeño, Richard aprendió que el mundo era hostil y decidió devolverle ese odio multiplicado. Durante su juventud y madurez temprana, esa violencia no fue inmediata, fue creciendo en pequeños delitos, peleas, robos, borracheras violentas, hasta que un día toda esa rabia necesitó escapar, y lo hizo de la forma más brutal posible. Es importante señalar que Richard Speck no fue un asesino en serie, ni un spree killer, como algunos medios llegaron a sugerir en el momento. No hubo un periodo de caza prolongado, no hubo múltiples escenarios ni un desplazamiento constante buscando nuevas víctimas. Hubo un único evento, en un único lugar y en un único periodo de tiempo. Por eso, técnicamente, Richard Speck es clasificado como un asesino en masa. 8 víctimas asesinadas en una sola acción continua, sin enfriamiento entre crímenes en el mismo escenario. A diferencia de otros criminales que matan para satisfacer impulsos repetitivos, Speck actuó como una erupción volcánica emocional, una única vez, pero de forma absolutamente devastadora. No buscaba una recompensa económica, no buscaba fama, solo quería destruir. Destruir algo, destruir a alguien, destruir, porque dentro de él ya no quedaba nada más. Richard Speck fue único en su brutalidad, pero su perfil emocional y psicológico no es aislado. En la historia criminal encontramos otras figuras que, como él, canalizaron su frustración, su odio y su necesidad de control en sangre. Uno de los paralelismos más evidentes es con Charles Manson. Aunque Manson nunca mató directamente a sus víctimas, su poder radicaba en el control psicológico. Manipulaba a sus seguidores, jóvenes igualmente rotos, y los impulsaba a asesinar en su nombre. Tanto Manson como Speck compartían algo fundamental: el resentimiento contra toda la sociedad, el sentimiento de haber sido marginados, ignorados, despreciados. Ambos usaron la violencia como un modo de reescribir su lugar en el mundo, aunque fuera a través del horror. Otro perfil que guarda similitudes es el de Ted Bundy. Bundy era más calculador, más seductor, más meticuloso, pero al igual que Speck, su violencia tenía una raíz misógina profunda. Ambos mataban mujeres para ejercer poder absoluto sobre ellas, para convertirse en objetos bajo su control total. La diferencia crucial es que Bundy buscaba prolongar el placer, la caza, el engaño, la dominación, mientras que Speck actuó desde el estallido brutal, el ataque directo sin matices ni disfraces. También podríamos encontrar ecos de Speck en criminales como Anders Breivik, que perpetraron matanzas en un único acto masivo. En ambos casos, el objetivo no era una víctima en concreto, era la idea misma de la víctima, como símbolo del rencor acumulado. Lo que hace a Richard Speck especialmente inquietante es la banalidad de su maldad. No hubo un gran plan ideológico, no hubo una cruzada personal. Solo hubo un hombre pequeño, resentido, incapaz de controlar su vida, que decidió controlar la muerte de otros. Y en ese acto brutal dejó claro algo perturbador: no todos los monstruos necesitan un motivo elaborado. Algunos solo necesitan una oportunidad. Richard Speck no fue un asesino de guante blanco. No planeó sus crímenes durante años. No escogió a sus víctimas con meticulosidad. Fue un depredador de oportunidad. Entró en aquella casa y encontró en ella el escenario perfecto para su rabia, su resentimiento y su odio sin nombre. Y esa noche el mundo descubrió que el mal no siempre necesita preparación. A veces solo necesita una puerta abierta.
Speck no dejó un legado de grandes manifiestos ni una filosofía criminal compleja. Lo que dejó fue algo más inquietante, la certeza de que cualquiera en cualquier lugar puede ser víctima del estallido de un alma rota. La historia de Richard Speck es la historia del fracaso, fracaso familiar, fracaso social, fracaso emocional. Un hombre que, incapaz de construir algo, eligió destruir, porque en su interior ya no quedaba nada que pudiera salvarse. Y hoy, más de medio siglo después, su sombra todavía flota como una advertencia silenciosa. ¿Cuántos más como él caminan hoy entre nosotros esperando su oportunidad? Si te pareció interesante este caso, te recomiendo este otro, el de la familia Lawson, una tragedia familiar que terminó en uno de los asesinatos en masa más desconcertantes de la historia. Un caso en el que el mal no llegó de fuera, sino que nació en el propio hogar. Y recuerda, mantente siempre vigilante.